Hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver un tema que me han pedido que explique y es acerca del diseño que es conocido como las pajaritas nazaríes. A ver si puede ser explicado mediante el sistema del WAFIC de 9×9. Efectivamente, realicé estudios sobre este diseño, el cual encaja perfectamente dentro de esta matriz. Este diseño está presente tanto en Marruecos como en España, aunque en España toma un lugar de relevancia, dado que se encuentra en el Palacio de la Alhambra, y es una expresión muy bella, muy bonita, muy colorida de este diagrama. Entonces voy a proceder a explicar cómo se realiza y cuál es el significado de este diseño según la geometría del Abjad. Bien, comenzamos con el WAFIC de 9×9. Y lo primero que tenemos que entrever es cuál es la estructura subyacente dentro del diagrama de las pajaritas. Podemos deducir inmediatamente que está basado en un ordenamiento geométrico basado en el triángulo equilátero. Entonces, en el WAFIC de 9×9 deberíamos ser capaces de instalar ese triángulo dentro del diagrama, lo cual parece un poco complicado, dado que tenemos una grilla completamente cuadrada y adentro de estos cuadrados tenemos que insertar un triángulo. De hecho, hay 8 posibilidades de insertar ese triángulo dentro de este WAFIC. El triángulo que vamos a obtener es casi equilátero y es el siguiente. Vamos a comenzar con uno de ellos. Todos son exactamente iguales, tanto en proporción como en tamaño, así que con este va a alcanzar como ejemplo para trabajar sobre el diagrama. Luego veremos cada caso en particular. Bien, vamos a tomar el cuadrado, el octavo de la primera fila, sería la octava columna, el primero de la octava columna, el último de la octava columna y el quinto de la primera columna. Uniendo los centros obtenemos un triángulo que es casi equilátero. El error que tiene es tan ínfimo que en términos prácticos es inapreciable, dado que si el lado aquí del triángulo, el lado vertical de este triángulo, mide 8 unidades, una unidad por cada centro de casilla, 8 unidades. La diagonal, ¿sí?, que lleva hasta el número 5, digamos desde el 9 hasta el número 5, mide 8,067. Es decir, para dar una idea de la proporción, vamos a ampliarlo, hacerlo muy grande, una tesela enorme, de 80 centímetros de lado, ¿sí? Si midiera ese triángulo 80 centímetros de lado, ese otro lado mediría 80 centímetros con 6 décimas de milímetro. No llega ni siquiera a 80 centímetros con 1 milímetro, menos que eso. Es decir, que el error es prácticamente virtualmente inexistente
en el armado, en el entramado plástico, en la puesta en práctica de tal diseño, dado que la toma de juntas, es decir, la separación entre una tesela y otra, es muy superior a esta ínfima diferencia que tenemos en el tamaño de la tesela, que vendría a ser inferior, algo inferior al 8 por 1000. O sea que es prácticamente un triángulo equilátero. Bien, este triángulo lo podemos dibujar en distintos lugares de este Wafik. Puede ser aquí, o puede ser una casilla hacia acá. ¿Sí? Lo podemos rotar 90 grados y vamos a obtener otras dos posiciones. Rotado otra vez 90 grados y otras dos posiciones posibles de este triángulo. Y otros 90 grados, ya completando el periplo alrededor de las paredes del cuadrado, del Wafik, otras dos posiciones posibles. Cada posición en este caso es equivalente a un significado. Cada posición da un resultado porque es la suma de las esquinas, ¿sí?, de esos cuadrados relacionados con los vértices. Así obtenemos 4 valores posibles. Es decir, que en dos posiciones el triángulo va a dar un valor, en otras dos posiciones otro valor, y así sucesivamente hasta completar todas las posibilidades que puede ocupar en el Wafik. Y tales valores son los siguientes: 20, 22, 19 y 14. ¿Y qué nos dice esto? Vamos a tener que formar palabras. Los valores son muy pequeños, entonces tenemos muy pocas palabras para poder seleccionar. Vamos a tomar estas palabras y vamos a armar una frase. Entonces, el valor 20 forma un atributo divino. Se corresponde con el nombre Wudud, que significa amado, amoroso. Al-Wudud es el atributo de Allah, el sublime, que significa el amoroso. Luego tenemos el valor 22 y una palabra relevante que obtenemos con este valor es Habib, que significa querido. Como ven, está relacionado el 20 con el 22. Entonces, aquí podríamos formar ya la frase querido, amado. Después los otros dos valores son 19 y 14. 19 corresponde inequívocamente, como ya lo hemos visto muchísimas veces en otros capítulos, a la palabra wahidan, que significa único, que también es un atributo de Allah el sublime. Y el otro valor es el valor 14, que significa ahadan. Ahadan significa sin equivalente, que no tiene comparación. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Él no tiene nadie que se le compara, nada se le puede comparar. Eso es ahadan. Entonces, uniendo todos estos conceptos tenemos querido, amado, único, sin equivalente. Es decir, que las aves en su periplo alaban a Allah en su idioma. Y hay algo más.
y es acerca de la estructura básica es el triángulo, y ya hemos visto el significado que tiene. Pero no aparece esto como triángulo, sino que aparecen como figuras contorneadas, son triángulos muy estilizados. Básicamente, ese triángulo se forma por la intersección, los contornos de este triángulo tan estilizado, tan sofisticado, que encaja uno con otro, se forma a través de la superposición de una figura básica del triángulo con la figura de un círculo, que intersecta y delimita, va delimitando los contornos que va a tener este diseño. Pero ¿qué pasa? Este círculo podría tener una gama interminable de diámetros posibles, porque podríamos hacer un círculo que midiera 3/4 del lado del triángulo, que midiera la mitad del lado del triángulo, muchísimos, más grandes, más pequeños, y todos podrían servir perfectamente para hacer estas pajaritas. Pero esto tiene una curva específica y ha sido, por sus diseñadores, elegida con sumo cuidado. ¿Y cuál es? Vamos a tomar la longitud AB, que es la del triángulo ideal que forma esta grilla. Entonces, tenemos que el segmento AB es dividido por la sección áurea, o si quieren, multiplicado por la sección áurea, sería entonces el largo de AB por 6,618. Y esa medida va a ser el diámetro del círculo ideal que va a pasar por el vértice y por el centro del lado de cada triángulo. Esa es la manera en la cual actúa el círculo a través del triángulo. Es decir, cualquier tipo de círculo podría pasar tanto por el centro como por la mitad del lado. Hay tantos, necesita pasar por 2 puntos. No hay nada más fácil que eso. Pero en particular, este es un diámetro especial. ¿Y cuál es ese? El diámetro que corresponde a el lado del triángulo AB multiplicado por lo que en la antigüedad, hoy lo llamamos sección áurea, pero en la antigüedad se le conocía como la divina proporción. De hecho, Fray Luca Pacioli escribió un libro que se llama De Divina Proportione, que trata sobre las maravillas las maravillas numéricas y filosóficas de este valor, 0,618. Este libro es muy especial, dado que fue escrito e ilustrado, fue escrito por Luca Pacioli y con las ilustraciones nada menos que de Leonardo da Vinci. Es un libro maravilloso que recomiendo leer y disfrutar, por supuesto, de las maravillosas ilustraciones del genial italiano. Bien, 618, ¿por qué se dio en llamar así? La divina proporción. En Abjad, 618 es la suma de la frase coránica Ar-Rahman Ar-Rahim. Si ustedes toman esa frase Ar-Rahman Ar-Rahim, suman los valores y el valor resultante es 618. Por eso 618 es la divina proporción.
porque todo en la creación está hecho a la medida de su Rahma. Gracias por venir y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo capítulo.